Ya. Bienvenidos sean todos a esta tercera edición de finalmente Seminario de Pregrado Online. Gracias a todos por venir primero que todo, ya que son una fecha bastante complicada, pues estamos en medio de exámenes. Y bueno, hoy ya tenemos el gusto de contar con Felipe Pérez, ex alumno de nuestra facultad. Hoy en día se encuentra haciendo el doctorado en matemática en Bristol. Y bueno, será más conocido por los veteranos de la facultad como Felper, como pueden haber escuchado por ahí. Eh, y eso, sin mucho más, lo dejamos aquí. Hoy día vamos a hablar de juegos que son justos, pero no deberían serlo. Un fuerte aplauso. Bueno, aplausos en el chat, se entiende. Eso. Ajá. Muchas gracias Andrés por la invitación. Muchas gracias por la introducción. Para mí es un gusto estar en la facultad, bueno, en la facultad de vuelta hablando. Si bien no estamos físicamente en la facultad, sí estamos en espíritu de vuelta. Así que para mí es un gusto hablar aquí después de tanto tiempo. No vine de vuelta a Chile en los 4 años que duró el doctorado. Así que no he hablado con la gente en mucho tiempo, por lo que es bonito estar de vuelta ahora con la gente, poder hablar, compartir y hacer matemática un rato, que es lo que nos convoca. Hoy les voy a hablar un poco acerca de teoría de probabilidades. Y cuando digo teoría de probabilidades es teoría, porque vamos a hablar de cosas en términos más o menos sencillos, pero de algunas cosas que no son triviales. Eso es lo importante aquí, cosas que no son triviales, pero son fáciles de entender. Y la charla la llamé juegos que son justos, pero no deberían serlos, porque vamos a hablar de juegos o apuestas. Cuando uno habla de teoría de juegos en matemática, uno está hablando, no sé, de apuestas y de este tipo de cosas. Así que a eso apunta el título. Entonces, démosle. Vamos primero con juegos y apuestas. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Cambio de diapo? No cambió, Porque, no cambió. oh, rayos, ¿qué sucede aquí? Déjame, stop. Voy a hacerlo de nuevo. Y ahí sí. Ahí sí estamos. Sí, sí, ahí estamos. Ya. Entonces, déjenme hablarles un poco acerca de juegos y apuestas. Tenemos distintos tipos de juegos y apuestas en general. Por ejemplo, tenemos juegos de cartas, donde robamos cartas aleatoriamente de la baraja barajada y hacemos nuestros movimientos y apostamos. Y nos gustaría ganar plata, esencialmente. Este es un tipo de juego. Luego tenemos ruletas, donde el componente aleatorio tiene que ver con dónde cae la pelota. Hay mucha discusión de si eso es realmente aleatorio o no, pero digamos que sí por ahora. Luego hay otro tipo de juegos que son de una naturaleza un poco distinta, pero aún así bien entretenidos. Entonces, algunos juegos son justos, algunas apuestas son justas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Tenemos una idea intuitiva de qué significa que un juego sea justo. Por ejemplo, cuando tiramos un dado y digamos, te apuesto 100 a que sale cara, a que sale par. Y la otra persona dice, ok, 100 a que sale impar. Entonces tiramos el dado, vemos si sale par o si sale impar y decidimos, ok, eso fue un juego justo. Tenemos como una idea de qué es lo que significa que un juego sea justo. La pregunta, bueno, hay otros juegos que no son justos. Por ejemplo, si vemos estos dados que se ven medio chuecos, no se ve bien, uno diría, no sé, está raro, no sé si hacer apuestas con estos dados. Quizás no. Entonces, como decía antes, tenemos una idea bien intuitiva de que es un juego justo y que no. El punto es cómo lo formalizamos matemáticamente, cómo hacemos esto. Veamos un ejemplo justo, que es esencialmente lo mismo que acabo de decir con los dados.
Entonces vamos a suponer que vamos a un casino y lanzamos una moneda. Cada vez que sale cara, ganamos un peso. No sé por qué puse el signo peso después del 1, pero no importa. Y le llamamos XN a la ganancia correspondiente al enésimo lanzamiento. O sea que si al lanzar la moneda la enésima vez sale cara, XN vale 1. ¿Ok? Entonces, la ganancia acumulada va a ser la suma de las ganancias que hemos obtenido durante todos los juegos que hemos hecho, todos los lanzamientos que hemos hecho. Eso lo denotamos como SN, que es la suma de los X desde el 1 hasta el N. El valor esperado del pago de cada juego, que lo denotamos E de X, se define mediante la ecuación que estamos poniendo aquí. Se define como 1, un peso multiplicado por la probabilidad de que gane un peso, más 0 pesos multiplicado por la probabilidad de que gane 0 pesos. Esas son las dos opciones. ¿Gano un peso o no gano nada? Entonces, la probabilidad de sacar cara es un medio, si la moneda es una moneda normal. La probabilidad de sacar sello es un medio. Entonces tenemos 1 por un medio más 0 por un medio, que es un medio. Esta es la definición del valor esperado que vamos a dar. Ahora, resultado muy, muy importante en teoría de probabilidades, que es el resultado que le da sentido prácticamente a las probabilidades frecuentistas, que es la ley de los grandes números. Que ahí el acento no sé qué pasó, y la U desapareció, pero bueno. La ley de los grandes números nos dice cómo se comportan estos juegos, cómo se comportan las ganancias de nuestro juego. Y nos dice que con probabilidad 1, si tomo las ganancias de los primeros n juegos, lo divido por n, y le resto el valor esperado, eso va a tender a 0. Eso se ve medio extraño si uno no sabe mucho de límites, pero lo que está diciendo es que miro las ganancias de los primeros n pasos, lo divido por n, y lo que estoy haciendo ahí es mirar el promedio de mis ganancias. Promedio de las ganancias de los n primeros pasos. Y lo que esto me está diciendo, esta ecuación, me está diciendo que con probabilidad 1, el promedio de las ganancias se va a parecer mucho a este número que definimos antes, el valor esperado, que en nuestro caso es un medio. Es decir, que con mucha certeza, el promedio de las ganancias va a ser un medio en este juego. Esto es el contenido de la ley de los grandes números en nuestro contexto. En otras palabras, podemos decir que las ganancias crecen como n multiplicado por este número, que debería ser x sub 1, que es lo mismo. Es decir que en el juego 100 yo debería estar ganando alrededor de 100 por un medio, 50 pesos. Esto es lo que nos dice este resultado. Buena, Felper. Oye, por algún motivo se me quedó pegado la pantalla. No sé si los demás. Sí, parece ser. No sé por qué está ocurriendo eso. Ahí estamos de vuelta. Bueno, sí, ahí sí. Avísenme si pasa de nuevo, porque no sé por qué está pasando eso. A mí se me veía bien. Qué raro. Bueno, sigamos. Ahí me avisan si es que ocurre. Entonces, como decía, en otras palabras, la suma crece como n multiplicado por un medio. O en términos un poco más formales, la suma crece lineal con probabilidad 1. O sea, una observación muy, muy importante. Aquí recordamos cómo se define la esperanza, o el valor esperado, pero ya lo definimos más arriba, así que esto no importa, no lo tomen mucho. Si uno hace algunas simulaciones, si uno ve cuál es el promedio, digamos, esto es para los dados, pero para las monedas es lo mismo. Si uno tira un dado muchas veces y va sumando los números y luego los divide por el total, o sea, saca el promedio de cuánto ha salido en el dado, esto, según las simulaciones, podemos ver que se parece mucho a 3,5. La simulación es a la línea verde.
Ahora, ¿cuál es el valor esperado para el lanzar un dado? Si uno lo calcula, da 3,5, como uno esperaría aquí. Entonces, aquí podemos ver que las simulaciones dan correcto. Si uno grafica ahora la suma de las ganancias, o digamos de los dados o estas cosas, uno va a observar un comportamiento lineal, como se dice, como se ve. Podemos ver aquí, no sé si la escala está bien, pero es esencialmente lo mismo. Ya, ahora que tenemos una idea intuitiva de cuánto vamos a estar ganando en el largo plazo, si tenemos un juego de este estilo, podemos hacernos una pregunta. Ok, si yo voy a un casino, a mí me van a cobrar para jugar un juego. Entonces, ¿cuánto me deberían cobrar para que el juego sea justo tanto para mí como para el casino? Esa es la pregunta. ¿Y qué significa que queremos que el juego sea justo? Quiere decir que en el largo plazo esperamos que tanto el casino como yo ganemos lo mismo, o que tengamos las mismas posibilidades de ganar la misma cantidad de plata. Entonces, ¿cómo determinamos una cuota justa? Bueno, o pago de entrada, le voy a llamar cuota de ahora en adelante. Volvemos a la ley de los grandes números y vemos que el valor clave aquí es el valor esperado, porque nos dice que en promedio vamos a ganar tanto como el valor esperado. Entonces, si el casino me quiere cobrar algo que a ellos no les quite plata, ni que me haga a mí perder plata, entonces me tiene que cobrar el valor esperado. De esta forma, yo en promedio voy a estar ganando el valor esperado, pero a la vez voy a estar pagando el valor esperado. Entonces, yo no voy a estar ganando nada. Y si uno lo ve desde el otro lado, el casino me está dando en promedio el valor esperado, pero a la vez yo le estoy pagando el valor esperado. Entonces estas cosas se cancelan y todo el mundo queda contento. Todo el mundo gana lo mismo en Esto promedio no cuando cuenta así jugamos los mucho. copetes que te tomáis mientras estáis jugando. No, no cuenta. Ahí las decisiones ya no son tan precisas cuando uno hace eso. Entonces, aquí tenemos una noción de cómo hacer justo un juego. Pagamos por jugar un juego tanto como el valor esperado, cuánto esperamos ganar de ese juego. Así todo el mundo queda conforme. Por supuesto, en la vida real uno paga un poquito más que el valor esperado del juego. Uno puede ver, no sé, en la ruleta, creo que uno paga así como un 36avo más que lo que espera ganar, una cosa así. Entonces, ¿por qué los casinos no van a arriesgarse a perder plata? Entonces, en promedio, en el largo plazo, los casinos tienen que ganar. Entonces, veamos ahora una apuesta no muy justa. Vamos a hacer otro juego ahora. Supongamos que ahora cada juego consiste de lanzar una moneda hasta que salga sello. Si saco cara, sello, ahí paro. Eso es un juego. Entonces, si saco n caras, entonces ganamos 2 a la n pesos. ¿De acuerdo? De aquí viene el nombre de la presentación, porque este juego es conocido como el juego de San Petersburgo, o la paradoja de San Petersburgo. Así que por eso el archivo se llama San Petersburgo. Y la pregunta fundamental aquí es, ¿cuál sería una cuota justa para este juego? ¿Cuánto me tiene que pedir el casino a mí para que esto sea justo para los dos? Entonces, si hacemos el mismo análisis que hicimos antes, ¿qué obtenemos? Bueno, tenemos que mirar la esperanza de nuestro juego, el valor esperado, que consistía de multiplicar cuánto ganamos por la probabilidad de que ganemos eso. Entonces, si uno piensa, ¿cuál es la probabilidad de sacar n caras lanzando n monedas? Bueno, tengo que sacar cara en todos los lanzamientos, que cada uno tiene probabilidad de un medio. Entonces, para que ocurran todos, uno tiene que considerar el producto.
eso me da un medio por sí mismo n veces, o sea, un medio a la n. ¿Y cuánto estoy ganando si es que saco n caras? 2 a la n. Entonces, al multiplicar estos números, me queda 1. Y puedo sacar tantas caras como sea posible. Puedo sacar 100 caras, puedo sacar 1000 caras, 1.000.000 de caras. En principio podría sacar arbitrariamente muchas caras. Entonces, por eso sumamos todas las posibilidades aquí, en esta suma. Aquí. Bueno. Y eso me da una suma de infinitos unos, que es infinito. Lo cual ya es un poco sospechoso. Es como que, ¿qué está pasando aquí? La interpretación, uno tendría que volver a la ley de los grandes números, preguntarle, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo concluir aquí? Entonces, bueno, ahí está la pregunta. No se puede. Uno puede probar que si uno calcula el promedio de las ganancias en este contexto, eso tiende a infinito. O sea que yo como jugador voy a ganar arbitrariamente mucho jugando este juego. Por lo tanto, no me puede pedir una cuota justa. Si me pide 1.000.000 de pesos por jugar el juego cada vez, entonces yo aún así en algún momento voy a empezar a ganar mucho más que 1.000.000. Y por lo tanto mis ganancias van a ser arbitrariamente grandes, con probabilidad 1, con mucha probabilidad, mucha certeza eso va a pasar. Por lo Disculpa, tanto, Felper. Esto sí, asume que la cuota es constante, ¿cierto? Como que exacto, no me van a exacto. variar Y la ahí, cuota. exacto. Y ahí vamos ahora. Asumiendo que la persona del casino me cobra constante, no se puede. No va a haber ningún valor arbitrariamente alto que cancele a mis ganancias promedio de este juego. Entonces, como muy bien dice David, podemos hacer la siguiente observación. ¿Qué pasa si la cuota depende de cuántos números jugamos, cuántas veces jugamos nuestro juego? Es decir, que, bueno, el casino me cobra 100 pesos la primera vez que lo juego, después me cobra 1.000, después me cobra 100.000, y así sucesivamente. Cada vez que yo juego más, me cobra más el casino. En otras palabras, como en términos matemáticos, esto sería una pregunta equivalente. Quizá las sumas SN crecen más rápido que el lineal. Quizá podríamos ver si crecen como cuadrado, como una exponencial, qué es lo que pasa. Y la respuesta es no, tampoco se puede. Un Oh, teorema de Chow y Robbins del 61 nos dice que para cada sucesión positiva, a sub n, o bien las sumas dividido por esta sucesión se van a infinito, ignórenlo del lim sub y el lim inf, piénsenlo eso como el límite nomás. Es decir, que yo fijo una sucesión, divido mis sumas por la sucesión, y o bien va a pasar que se va a ir a infinito, o bien va a pasar que se va a ir a cero. ¿Qué significa esto? Esto significa que las sumas SN, yo las voy a estar, no me acuerdo cuál es la palabra en español, underestimating, subestimando. subestimando. Las vamos a estar subestimando o sobreestimando. Esto nos está diciendo este resultado. Hay unas cosas delicadas con el lim sub y el lim inf, pero eso no es lo importante aquí. Entonces, Chow Robbins me dice, no hay posibilidad. Simplemente lo que ocurre, esto es una explicación un poco delicada, que cuando uno mira cada realización de este proceso estocástico, el comportamiento es muy, muy distinto en cada realización. No importa si eso no se entiende muy bien, a la gente que está en probabilidad quizá le interesa eso, pero lo que está diciendo es que depende mucho de la realización. Es decir, que en ciertas ocasiones yo voy a ganar mucho y voy a ganar como exponencial, voy a crecer como exponencial, pero en ciertas ocasiones quizá no, voy a crecer menos que exponencial. Entonces el teorema nos dice no hay una sucesión de constantes global que funcione para casi todas las realizaciones. Y aquí uno dice, pucha, ¿se acabó este cuento? Simplemente no se puede.
es como que fome. Realmente se acabó. Es este el fin. Y uno dice, veamos una simulación. Quizá la simulación nos da una idea de qué es lo que está pasando. Esta es una simulación de exactamente lo mismo. En el eje Y tenemos la ganancia promedio y en el eje X tenemos el número de juegos jugados. Y podemos ver que el gráfico hace cosas muy extrañas. Podemos ver que el gráfico tiene unos saltos bien grandes que son sumamente extraños, ¿cierto? Y uno podría decir, ¿qué pasa si yo descarto estos saltos? ¿Qué pasa si los ignoro? O al menos ignoro el más grande que he visto hasta el momento. Entonces lo que uno va a ver es algo así. Aquí lo siento por hacer las páginas en vertical, no supe cómo hacerlo como presentación, así que se va a ver un poco. Pueden ver que ahora, si uno le borra el salto más grande, como que la situación ya no es tan drástica, ¿cierto? Y esto no es casualidad. Un resultado positivo de Mori del 76 me dice lo siguiente. Si yo denoto como SN' la suma de los pagos con el término más grande excluido, entonces sí existe una sucesión de números reales tal que el promedio con el término más grande excluido sigue a esa sucesión. Déjenme explicarlo esto un poquito. O sea que, ¿cómo va a funcionar ahora en el casino? Yo voy al casino, juego muchas veces y al casino le tengo que devolver el pago más grande que me hagan ellos. Suena muy extraño. O sea, si yo gano 1, 2, 5, 7 y 10, yo me quedo con 1, 2, 5, 7. Y el 10 se lo devuelvo al casino. Es como que te Ah, dijeran, para jugar, la cuota es lo más que ha ganado, la vez que más ganó, más un valor base. Algo así. exacto, exacto. Entonces lo que uno le tiene que pagar al casino para jugar este juego es lo más grande que hayas ganado y además una sucesión de cuotas CN que se puede ir incrementando en el tiempo. Esta sucesión se puede calcular explícitamente, no es muy bonito, pero se puede. El teorema de Mori nos dice cómo. Oye, ¿y Entonces, esa sucesión es única o de alguna manera se puede variar, se puede jugar con esa sucesión? se puede jugar un poco y lo que es esa sucesión es algo que hace mucho sentido. Cuando uno tiene la esperanza, el valor esperado de este juego, lo que uno está haciendo es calcular la integral de, digamos, x por la densidad. Entonces, que la esperanza sea infinita significa que esa integral es infinita. Y lo que uno puede hacer es mirar esa integral en una sucesión de intervalos compactos que se va agrandando. ¿Cómo elegir esos intervalos compactos es medio delicado? Pero es algo que se puede hacer. Bueno, ese es el trabajo de Mori, cómo elegir esos compactos. Pero de ahí más o menos viene la sucesión C. Y uno lo puede cambiar por sucesiones que sean asintóticamente equivalentes. Ahí como que uno obtiene otras opciones, pero gratis. Entonces, bueno, aquí es lo que estábamos diciendo un poco antes. En promedio, la paga, ahí pues él paga, excluyendo el término más grande, se comporta asintóticamente como la sucesión CN. Bueno, el promedio de esos pagos. Entonces, aquí recapitulando un poco las conclusiones de esto, que para hacer esta apuesta justa necesitamos devolver el pago más grande que hayamos obtenido hasta el momento y además pagar una cuota que está dada por esta sucesión CN que se puede ir incrementando. La apuesta es justa en este sentido porque con probabilidad 1, con mucha certeza, yo le voy a estar dando tanta plata al casino como ellos me van a dar a mí. Pero sí, a mí no me parece como muy justa. Si a mí me dicen, juguemos el siguiente juego, tiramos la moneda, hacemos esto, yo te pago 2 a la N, pero tú me pagas
el pago más grande y además una sucesión que se incrementa, yo diría, tal vez no sé si quiero jugar ese juego. En principio no parece muy justo, pero sí lo es. Entonces, este es el juego de la paradoja de San Petersburgo, que hay muchas soluciones distintas. Esta a mí me gusta particularmente, la que usa el teorema de Mori, porque es una solución que es casi seguramente. Hay algunas soluciones que son en distribución, bueno, esto es como para la gente que entiende probabilidades, pero las soluciones en distribución en general no son tan satisfactorias. Uno quiere soluciones casi seguramente. Luego, ¿qué decimos luego? Generalizaciones de esto. Bueno, esto fue simplemente un juego particular. Tomamos la moneda, lanzamos, pero esta teoría es mucho, mucho más general. El trabajo de Mori tiene que ver con sucesiones I y D, idénticamente distribuidas, independientes y todo eso. Pero estos trabajos fueron generalizados para cierta clase de sistemas dinámicos ergódicos. Fueron generalizados primero por Aronson, que generalizó el primer teorema, el de Charles Robbins, y luego Aronson con Nakada, un matemático japonés, generalizaron el segundo teorema, el de Mori, que nos dice que si quitamos las ganancias más grandes, encontramos una sucesión. Pero esta teoría existe y es relativamente grande. Se llama teoría ergódica infinita y tiene unos resultados muy, muy interesantes. Eso es todo lo que voy a decir acerca de las generalizaciones porque son medio complicadas. Así que, aplicaciones. La siguiente pregunta. Esto es muy bonito y todo, muy pintoresco, pero ¿cómo podemos usarlo? Y les voy a dar una aplicación que es un poco extraña tal vez para ustedes, pero tiene que ver Una con... pregunta, Sí. pero muy cortita. Una generalización simple como cambiar en vez de 2 a la n otro tipo de sucesiones. Eso que no tiene tanto que ver con la generalización del tipo que tú hablaste. Pero hacer eso y hacerse la misma pregunta, ¿también se ha hecho o no? ¿O es para esa sucesión? No, sí, se ha hecho. Hay condiciones muy, muy generales acerca de la distribución de nuestro juego azaroso, aleatorio, que nos dicen cuándo se pueden obtener este tipo de resultados. Ya, Esencialmente, de lo que hablan es de que, bueno, la distribución la esperanza tiene que ser infinita, por supuesto, para que ujú, tenga sentido hablar de esto. Pero nos habla de cuán infinita es, cuán pesada es la cola de la distribución en cierto sentido. ya. Am, entonces, esas son las condiciones de las que hablan las generalizaciones. Cuán pesada es la cola de la distribución. Ya, gracias, Felper. Bueno, sí. Bueno, hablemos de aplicaciones entonces. ¿Cuáles son las aplicaciones de las que les voy a hablar? Bueno, tienen que ver con geometría fractal, que no sé si se han escuchado hablar ustedes de geometría fractal. Es un campo que es un campo muy, muy bonito porque trata con objetos muy exóticos. En geometría euclidiana uno habla de círculos, cuadrados, cónicas y estas cosas. Bueno, cónicas no sé si es euclidiano, pero digamos que círculos, cuadrados y polígonos y estas cosas. Y geometría fractal trata con objetos muy, muy extraños que tienden a tener propiedades de autosimilitud, en el sentido de que si uno los mira, ve una cosa, luego si uno hace zoom en un pedacito del objeto, uno ve algo que esencialmente se parece al objeto entero, que no es algo que uno pasa con los círculos. Si uno tiene un círculo y uno mira muy cerca un pedacito de círculo, eso se va a ver como un arco o como una recta, si uno mira muy, muy círculo. Los fractales no, uno tiene que pensar que si uno tuviera un círculo y lo mirara muy de cerca, uno vería un círculo, que es una cosa muy, muy extraña. Entonces, son objetos un poco difíciles de tratar y por lo tanto uno necesita maquinaria muy, muy complicada para poder entender estos objetos. Hay una frase que creo que me la dijo el profesor Godofredo Yome en su momento. Él me dijo
el álgebra lineal es lo que es a la geometría euclidiana, lo que la teoría ergódica es a la geometría fractal. Es como la maquinaria que uno ocupa para estudiar la geometría fractal, es la teoría ergódica. Que la teoría ergódica se puede entender como una cierta generalización de la teoría de probabilidades a procesos que tienen dependencias medias extrañas. Entonces, en un reciente trabajo, dimensión de medidas de Gibbs con infinita entropía, se probó el siguiente teorema. Aquí está en inglés porque literalmente lo copié y pegué. El enunciado no importa mucho. Lo que dice es que bajo ciertas condiciones... Uy, está muerto, me dicen por ahí. Dicen en el chat, ¿se murió la pantalla? ¿La ven bien? No. Perdón. Está azul. ¿Está bien la pantalla? Ya, está mal. Yo la veo bien, el teorema sale. Ya, dicen por ahí que era un meme. Bueno, en el chat. Entonces, este teorema es un poco complicado tal como está ahí. Entonces, lo que yo quiero con lo que se queden es que uno tiene ciertas medidas y uno mira a los siguientes objetos. Aquí déjenme esto de acá. ¿Cómo lo hago? Esto de acá es lo que a mí me interesa. Que yo les voy a mostrar qué significa esto de acá. Me dice que bajo ciertas condiciones, estos D son 0 o son S. ¿Qué significa esto? Ups, lo cerré. ¿Qué significa esto? El objeto central del teorema del que estamos hablando es la dimensión local, que es este D definido por este límite extraño que en principio no hace nada de sentido. Pero la interpretación de este límite es la siguiente. Si yo miro el volumen de una bola de radio R, si yo lo hago en Rn, ¿cuál es el volumen de una bola de radio R? Es esencialmente una constante multiplicada por el radio a la n. Por ejemplo, en dimensión 3, el volumen de una esfera es 4 tercios pi r cubo. Entonces es una constante por r a la 3. Entonces lo que está diciendo esto es que la medida de la bola es como r a la d, donde ese número d es lo que está definido arriba. Eso es todo lo que me está hablando de esto. Me dice que la medida de las bolas, el volumen de las bolas decae como potencia r a la d, para valores pequeños de r. Entonces lo que me está diciendo el teorema es cómo calcular este d para ciertas medidas. Cómo calcular la dimensión, esta dimensión. Y lo que uno hace es aproximar este logaritmo del volumen de la bola con una cierta sucesión aleatoria, Sn, que se parece mucho a este tema del juego de San Petersburgo, en el sentido de que uno aproxima este logaritmo de la medida de la bola mediante un proceso que es esencialmente un juego de San Petersburgo, solo que un poco más complicado. Lo cual es una conexión sumamente extraña. Uno dice, ¿cómo puede aparecer un juego de San Petersburgo en este tipo de problemas, calculando el volumen de bolas muy chicas? Así como, ¿cuál es realmente lo que está pasando acá? Y lo que ahí está sucediendo es que la estructura del volumen de la bola, en las hipótesis de nuestro problema, plantean que la medida de las bolas es casi como independiente, en el sentido de que la medida de las bolas más chicas no depende de la medida de las bolas más grandes. Es una cosa medio extraña, pero nos permite esta aproximación del logaritmo de la medida de la bola mediante este juego de San Petersburgo. Por supuesto que no es el mismo juego, pero la idea es la misma. Tenemos un juego con ganancia esperada infinita, entonces hay que cortar el máximo término, encontrar otra sucesión y bla, bla, bla.
realmente esto es parte de mi tesis de doctorado. Es algo en lo que llevo trabajando 4 años. Y al principio, cuando leí de estas teorías, dije, no sé por qué podría resultar esto, así como realmente no veo la conexión, pero sí resulta. Es algo sumamente sorprendente que la geometría local de ciertos objetos fractales se pueda modelar con juegos de azar, digamos. Es algo que se hace todo el tiempo. Y quería terminar la presentación un poco antes, que aquí se quedó pegado nuevamente en la última diapositiva, que dice gracias. Quería no usar todo el tiempo de la presentación hablando de matemáticas, porque igual me gustaría un poco contar un poco de la experiencia que significa hacer un doctorado. Sí, sé que muchos de los que están aquí están haciendo un doctorado. Sé que muchos están en pregrado, entonces hay algunas cosas que me gustaría compartir un poco como para que tengan ciertas perspectivas de lo que es hacer un doctorado, si es que es algo que están pensando hacer en el futuro. Aquí realmente los invito a hacer preguntas y añadir comentarios si es que tienen. Bueno, antes de pasar a eso, si es que alguien tiene alguna pregunta de la matemática de la que hablamos, podríamos hacer preguntas acerca de eso ahora, para que después hablamos un poco acerca de doctorados y cosas así. Preguntas acerca de probabilidades y San Petersburgo, o fractales, si es que quieren. Si no... Felper, a mí no, me quedo dando vuelta. sí. La paradoja de San Petersburgo obviamente nace de esta idea de que la suma da infinito, ¿cierto? ¿Qué pasa Ujú, si qué pasa si el casino le pone una cuota a cuánto te puede pagar? Porque obviamente el casino no te va a poder pagar infinita plata. Entonces, ujú, obviamente eso vuelve todo el ujú. problema más fome, me imagino, pero no sé cuántas singularidades del problema desaparecen si es que tú le pones una cuota a la cantidad de plata que se puede ganar. Si es que uno dice que la ganancia está acotada. Claro, o sea que tú juegas el mismo juego, pero a lo más vas a ganar X por vez. Ujú. Tengo la impresión de que eso fuerza que la esperanza sea finita. Yo también diría que Am, sí. sí, estoy casi seguro de que eso fuerza que la esperanza sea infinita Y y en por ese lo caso tanto, revertiríamos al caso del primer caso. claro, Primera claro, paradoja. ahí uno se va al caso estándar de la ley de los grandes números, digamos. Am, entonces, sí, creo que Y esa solución lo mata. la segunda pregunta que me quedo dando vuelta es, eh, estas sucesiones que uno ve que van como imitando o compensando las ganancias de un juego, Ujú, eh, ¿existe algún tipo de estudio sobre cómo controlarlas de manera de que se pueda ir controlando más o menos cómo se comporta el azar a través del tiempo? Porque me imagino que desde el inicio de las apuestas hasta el comportamiento ujú, asintótico hay muchas cosas que pueden pasar entre medio. Y por eso también ujú, te pregunté antes sobre cuánto se puede jugar con esta sucesión. Porque tal vez un casino puede hacer algo parecido y, no sé, hacerte pensar al principio que vas a ganar y tentarte a seguir jugando ujú, de alguna manera y ujú, después de alguna forma compensar maliciosamente para hacerte perder. En verdad no tiene mucho que ver tal vez con la parte límite, sino que más bien cómo podría usar ujú, un casino realmente esta información. ujú. Sí, te entiendo. Déjame pensar un segundo. Ah, entonces, acerca de los CN, esencialmente, sería el tema. Am, Como te decía, se pueden calcular esos CN. ¿Cómo podría jugar el casino? Lo que uno puede hacer es ver como tiempos de retorno.
Yo creo que ese es el punto que es fundamental aquí. Ver como tiempos de pasar cierto límite. Porque si decimos que los CN aumentan, digamos, podemos hacernos la pregunta, ¿cuál es el tiempo esperado en el que el CN va a pasar, digamos, 1.000.000? En el que esperamos que la persona gane 1.000.000, digamos. Entonces, yo creo que esa es como la información más importante que uno podría entender. Eso y las fluctuaciones. Yo creo que eso también es importante. Estudiar las fluctuaciones de esto de aquí, porque tenemos que esto aquí, digamos, esto de aquí, esto de aquí, nos dice que este proceso estocástico, lo que está en la izquierda, se va a 0, CTP. Entonces, lo que uno podría decir es, voy a estudiar las fluctuaciones de esto. Cómo se ve, cuál es la distribución alrededor del 0. Quizás eso te podría dar información relevante en este caso. Sí, no sé si te deja satisfecha mi Sí, respuesta. muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Ujú. Um, Ahí tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿ese último cálculo con bolas sirve para estudiar si un fractal es localmente conexo o algunas propiedades topológicas del estilo? No sé nada de estas cosas, pero una vez escuché algo sobre una conjetura de Mandelbrot. Ya, esa es una muy, muy buena pregunta. Ese cálculo del final, lo que está haciendo es calcular lo que se llama la dimensión local de una medida. En general, lo que uno hace es ver los fractales a través de ciertas medidas que se llaman. No sé si son muy familiares con el concepto de medida de probabilidad. Es medio exótico, pero lo que uno hace es que uno tiene un objeto y uno toma un lente, digamos, un lente así como una lupa. Y uno va a ver el objeto mediante esa lupa. Ahora, uno ve el objeto tan bien como buena es su lupa, ¿cierto? Si uno tiene una lupa más o menos, uno no va a ver bien el objeto. Entonces, estas medidas mu, déjame ir allá abajito, aquí, digamos aquí, vamos a parar aquí. Esta medida mu, acá, es la lupa de mi fractal. Entonces yo con esa lupa voy a estudiar los fractales. Ahora lo que me está diciendo este cálculo me está diciendo cuál es la dimensión más chica que es capaz de ver mi lupa. Pensémoslo de esta forma. La línea recta es un objeto que uno entiende como unidimensional. Un círculo, digamos, relleno, es un objeto que uno dice, ok, es dos dimensional. Entonces uno se puede hacer la pregunta, ¿qué significa ser 1,5 dimensional? Esa es la primera pregunta que uno se hace en geometría fractal, tal vez. ¿Cómo podemos definir una noción de dimensiones intermedias? Y uno lo hace justamente mediante esto de acá. Uno dice que la lupa, en este sentido, que es boom, está viendo que el volumen de la bola es como R a la D. Entonces aquí lo que es la dimensión es este numerito de aquí. Y lo que está haciendo el teorema aquí es esencialmente decir cuál es la dimensión más pequeña que mi lupa puede ver. Y me dice, bueno, salvo ciertos detalles, que la dimensión más pequeña que puede ver mi lupa es 0. Voy a intentar explicar de nuevo un poco qué significa esta noción de lupa, digamos. Supongamos que uno calcula el volumen de una línea. ¿Qué significa el volumen de una línea? Uno podría decir, bueno, la línea tiene volumen 0, porque los volúmenes son cosas que uno le otorga a cosas que viven en el espacio, que tienen volumen. Uno se da cuenta de que a ciertas nociones que uno entiende no están muy bien definidas. ¿Qué significa el volumen?
Pero uno tiene ciertas ideas, como que las líneas deberían tener volumen cero, digamos. Los puntos deberían tener volumen cero. Entonces aquí lo que uno está realmente haciendo es decir, ok, estoy usando una lupa aquí, que es la noción de volumen. Y esta lupa me permite ver solo objetos que son de cierto tamaño. Pues me dan un segundo que tengo que decirle buenas noches a mi hija. Denme 30 segundos. Good night. Ya, ahora sí. Se fue a acostar mi hija. Y bueno, lo que le estaba diciendo, uno tiene una lupa, que es la noción de volumen. Esta lupa puede ver esferas, digamos, me dice, sí, esta esfera tiene volumen 5, este cubo tiene volumen 10. Pero si a la lupa yo le digo, oye, ¿podéis verme qué pasa con esta recta? Con estos puntos, la lupa me va a decir, tienen volumen 0. Son muy pequeños, no los veo. Entonces, en ese sentido, mi lupa tridimensional es muy, muy deficiente. No logra ver objetos muy pequeños. Tenemos otras lupas, como lupas unidimensionales, que digamos el largo de un objeto. ¿Cuál es el largo de una línea? Esta línea mide 7. Pero uno se puede hacer la misma pregunta. ¿Cuál es el largo de este punto? Mi lupa ahora me dice, es 0, los puntos no miden nada. Entonces, hay como una noción de límite. ¿Cuánto es lo más pequeño que puede ver mi lupa? Eso de ahí es lo que se llama la dimensión local. Bueno, hay algunos apellidos para estas nociones, pero eso es exactamente lo que estamos midiendo. La precisión máxima de las lupas. Entonces, lo que el teorema de acá arriba dice es que bajo ciertas condiciones, las lupas que estoy mirando pueden ver objetos de dimensión 0. ¿Cuáles son los objetos de dimensión 0? Son objetos realmente pequeños. Uno podría decir un punto tiene dimensión 0. Sí, bien. Pero hay otros objetos mucho más exóticos que sí tienen dimensión 0 y no son necesariamente 3 puntos. Uno puede describir ciertos conjuntos de Cantor que son muy, muy pequeños, que tienen dimensión 0. Y estas lupas son capaces de detectar esos conjuntos. Son capaces de decir, sí, ahí está ese conjunto. Y darle cierto volumen 0 dimensional a este conjunto. Me dice, este conjunto tiene volumen 0 dimensional 7. Y uno, sí, bien, gracias lupa. Por eso estos objetos, estas medidas son tan importantes en geometría fractal. Porque como les decía, uno tiene que ver los fractales a través de estas lupas. Es muy, muy difícil ver los fractales directamente. Entonces uno lo hace a través de estas medidas. Cecilia pregunta, ¿ese teorema es tuyo? Sí, este es teorema que logré hacer en mi tesis, de una de las primeras cosas en las que estuve trabajando. Ojalá que salga publicado luego en la revista Nonlinearity, que es una revista de sistemas dinámicos. Entonces sería muy bonito tenerlo publicado, pero ya está aceptado. Así que en algún momento debería aparecer ese teorema. Así que eso por ahora con los lupas. ¿Alguna otra pregunta? Felper, Uh-huh. también mide, o sea, también espera antes que sea infinito, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que el largo de un cuadrado yo puedo pensar que es infinito. Eso es como, Uh-huh. como donde queda atrapadito. Uh-huh. Sí, esa es una muy, muy buena observación que hace Sergio, que uno puede hacer como la misma pregunta, pero para el otro lado, con las lupas. Uno puede decir, ok, el volumen de un cuadrado es 0, pero ¿qué pasa si le calculo el largo a un cuadrado? Uno podría decir, bueno, contiene infinitas rectas de largo positivo, entonces tiene que tener largo positivo. Y uno se puede dar cuenta que para toda lupa que mire uno, existe un punto exacto, como una dimensión exacta, donde a todos los objetos de dimensión mayor les otorga volumen
0. Esperen, lo estoy diciendo bien. Le otorga volumen infinito, digamos. Y a todos los de dimensión menor les otorga volumen 0. Como por ejemplo una lupa unidimensional, a los puntos le otorga largo 0, pero a los cubos le otorga largo infinito. Entonces hay un punto exacto donde deja de ser 0 para los objetos más chicos y pasa a ser infinito para los objetos más grandes, con más dimensiones. Ese punto de ahí es lo que se llama la dimensión de, bueno, digamos, de la lupa o del objeto que uno está mirando. Es la dimensión de Hausdorff que se conoce, que es probablemente uno de los objetos centrales en teoría fractal, porque nos permite distinguir conjuntos que son muy, muy pequeños para las lupas usuales a las que uno está acostumbrado, como son el largo, el volumen, el área, esas cosas. Esas lupas son demasiado, demasiado grandes, así que uno tiene que usar lupas muy, muy precisas. ¿Y cuán precisas? Tan precisas como la dimensión de Hausdorff de ese conjunto. O sea, entonces, ese es el concepto de dimensión en teoría ergódica o en geometría fractal, digamos. ¿Alguna otra pregunta de la matemática, digamos? No, no parece haber más preguntas. Bueno, en todo caso, se está acabando ya casi la hora. Pero podemos seguir conversando si alguien se quiere quedar, o podemos usar estos 3 minutos para conversar un poco más de Andrés. O sea, igual todavía siempre nos damos 10 minutos, 15 para dudas, así que tú habla tranquilo, si alguien que quiere escuchar va a estar aquí y estamos todos dispuestos, digamos. Sí, de matemática eso era todo lo que tenía que decir.